Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Lo que tenemos que demostrar en el punto 13 es lo siguiente. Nosotros tenemos n vectores linealmente independientes en R a la n y esos n vectores forman una base de R a la n. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a tomar algunos axiomas que vimos en la parte anterior, ¿sí? Es decir, en unidades anteriores, en el CBC y demás, y aplicarlos en este caso puntual. Entonces, si nosotros tenemos un subespacio de dimensión finita Rn, que en este caso es R a la n, ¿sí? Si nosotros tomamos cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes, va a ser base del subespacio, ¿sí? Y también cualquiera sea ese conjunto, va a generar a ese R a la n, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos que pensarlo de esa manera, como una base es un sistema de generadores linealmente independientes, eso para que sea base, ¿sí? Eso como para que nosotros tengamos en este caso, vamos a tener una cantidad de vectores, ¿sí? Que van a ser Li, ¿sí? Que por lo tanto todo elemento perteneciente a un subconjunto se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de esa base, ¿sí? Eso para tener una idea. Entonces, vamos a suponer que tenemos esos n vectores. Entonces, en este caso vamos a llamar al subconjunto S, por ejemplo, ¿sí? Generado en este caso por vector 1, vector 2 y así sucesivamente hasta el vector enésimo, que es este caso, ¿sí? Donde nosotros decimos que todos, o sea, o todo vector sub i perteneciente a S, es decir, todos estos, ¿sí? Todos los vectores son, en este caso, linealmente independientes, ¿sí? Como para que la idea. Entonces, supongamos por ejemplo como una opción 1, ¿sí? Que no generan o que no forman base, ¿sí? De R a la n. Supongamos esto como un caso. Si nosotros vemos que no son base de R a la n, ¿sí? no generan todo R a la n, porque justamente esa es la definición de la base, que se genere todo R a la n, ¿sí? Y tiene que existir uno o más vectores, vamos a llamarles vectores B, ¿sí? Pertenecientes a R a la n, que no sea una combinación lineal de estos que están acá, o sea que sea linealmente independiente también.'Entonces vamos a tener a S', si quieren vamos a extender ese subconjunto, pero ahora ya con los mismos vectores que teníamos antes, B1, B2 y así hasta B sub n, y ahora le agregamos el vector B, ¿sí? Entonces, rebobinemos. Suponemos que tenemos n vectores en el conjunto que son linealmente independientes y la primera suposición es que no son base, es decir, que no tenemos elementos suficientes para probar que son base de R a la n, ¿sí? Entonces debería haber uno más, acá podemos poner B1, B2, los que quieran, que hacen que esto también sea linealmente independiente. Entonces también de vuelta todo B sub i perteneciente a S', ¿sí? En este caso, o todos son linealmente independientes, como por ejemplo. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Entonces ese subespacio nuevo, S', ¿sí? Si son todos linealmente independientes, nosotros por ejemplo, que tomamos en el caso de tener un solo vector más, en este caso la dimensión de S' va a ser de n, que es la cantidad esta, más el vector nuevo, ¿sí? Si tenemos dos vectores va a ser n más 2, si tenemos tres vectores nuevos va a ser n más 3 y así sucesivamente. Ahora, esto se contradice porque fíjense, nosotros tenemos un subespacio con una dimensión mayor que el espacio grande que lo genera, es decir, pensémoslo con diagramas de Bell. Si esto es R a la n, todo subespacio incluido en R a la n tiene que ser de dimensión menor o igual a R a la n. ¿Sí? Inclusive esto es hasta lo podemos probar si quieren por teorema de la definición y demás. Entonces, como esto es absurdo, ¿sí? La conclusión que nosotros tenemos es que si nosotros tenemos un subconjunto de n vectores, como es en este caso, y son Li, y S está incluido en R a la n, ¿sí? S es base
de R a la N. ¿Sí? Esto lo probamos por el absurdo como se vio hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa en el caso de qué es lo que tenemos que demostrar ahora? En este caso tenemos que todo conjunto de n vectores que generan R a la N forman base de R a la N. Fíjense que en este caso el enunciado A y el enunciado B nosotros diríamos que no son recíprocos, es decir, no se pueden leer en forma al derecho y al revés de la misma manera, ¿ok? Por eso justamente tenemos que demostrar los dos. Si nosotros vemos que esto hay que leerlo de izquierda a derecha, es decir, se tiene que cumplir la primera condición, la consecuencia es lo que viene después. Pues esto parece muy elemental, pero es clave para entender qué es lo que pasa, ¿no? Fíjense, si nosotros tenemos n vectores que generan R a la N, ¿sí? Supongamos el caso de que son, nosotros tenemos, voy a volver a usar la misma nomenclatura que antes, S, donde tenemos B1 hasta B sub n, ¿no? Todo el conjunto de vectores, y en este caso generan R a la N. Entonces, vamos a suponer que no son base de R a la N. Es decir, no son base. Si algo no es base, contradice que sean vectores linealmente independientes. Con lo cual, no son linealmente independientes. Si no son linealmente dependientes, ¿qué son? Linealmente dependientes. Entonces, debe haber uno o más vectores que van a ser combinación lineal de estos R a la N que van a estar incluidos en ese conjunto. Entonces, supongamos que tenemos que el enésimo vector B sub n es combinación lineal de todos los otros, ¿sí? Es decir, de B sub 1 hasta el anterior, ¿no? B de n menos 1. Y esto pasa a ser una base linealmente independiente, porque sacamos el que era combinación lineal. Uno o más podemos sacar, depende de los que sean, ¿no? Entonces, como esto queda linealmente independiente, pero es de aquí que la dimensión de este nuevo subconjunto S', que va a estar puesto por B1 hasta el n-1, esta dimensión va a ser menor que la dimensión del R a la N. Por lo tanto, contradice con lo que dijimos al principio. Es decir, ¿cuál es la lógica de esto? Si la lógica correcta, ¿no? Corrigiendo esto que está acá. Si S está formado por n vectores y generan R a la N, entonces son base, son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces esa es la condición, en este caso, que hay que cumplir para que esto se cumpla. ¿Ok? En este caso la idea es que nosotros tenemos que estos dos subconjuntos S y A. S está formado por B y W, está generado por B y W, y A está generado por A más W y B menos W. Ambos dos, ¿sí? En este caso, van a generar el mismo subespacio. Es decir, nosotros podríamos decir que si estos dos son iguales, A y S, es decir, habría que hacer una pequeña salvedad porque hay algunas cosas que nos impiden decir que los dos subconjuntos son exactamente iguales. Pero sí podemos decir que ambos conjuntos de vectores por separado forman el mismo subespacio. Tenemos que probar que esto es así, ¿sí? Entonces hay varias demostraciones que se pueden armar. ¿Cuál va a ser nuestra idea acá? La idea es la siguiente. Para que genere el mismo subespacio, nosotros tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Supongamos que tomamos un S que pertenece al subespacio S mayor. Entonces la condición es que todo S va a ser escrito como una combinación lineal de estos dos. Es decir, vamos a tener A por B más B por W, siendo A y B números reales, ¿sí? De la misma forma, en este caso, en vez de hablar de A, vamos a hablar, por ejemplo, de R perteneciente a A. ¿Sí? En este caso va a ser R igual a C por B más W más D por B menos W. Entonces, la idea es la siguiente. Como estos dos vectores, como generan ambos el mismo subespacio, quiere decir que S y R podrían ser escritos tanto por los coeficientes A y B, multiplicando los vectores primeros, como los coeficientes C y D, y viceversa para R y para S. O sea, tiene que ser una relación. Escribir todo R de A como si fuera de S, es decir, intercambiar los roles, pensar este como generado por estos dos en vez de con sus vectores originales, y lo mismo con S. En vez de estar generado por estos dos, que esté generado por los de A. ¿Sí? Como hacer un intercambio. Entonces ahí
para que ese intercambio sea posible, la idea sería agrupar estos coeficientes y tratar de probar que son todos iguales, ¿sí? De vuelta decimos que D y C pertenecen a R, ¿no? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en S. Empecemos por ese orden, ¿no? Y en este caso, o por ejemplo por R, vamos a empezar. Si R es C por B más W más D por B menos W, una cosa que se podría hacer es separar los coeficientes y agruparlos por P y W a la manera que está S, ¿sí? O sea, siguiendo ese patrón. Hacemos distributiva, vamos a tener C por B más C por W más D por B más D menos D por W. Vamos a juntar acá los términos con B, perdón, y con W. Entonces en este caso vamos a tener con B vamos a tener C más D y con W vamos a tener C menos D. Es decir, así como nosotros tenemos estas dos formas, ¿sí? Las recuadro porque las vamos a usar después, R también se puede pensar de esta manera, como si fuera C más D por B más C menos D por W. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Cualquier suma de C más D se puede pensar como un número, pues así como es un número real, esto es un número real también. Y lo mismo acá. Entonces probamos que todo número R combinado por estos dos vectores, P más W y P menos W, va a ser lo mismo que si lo escribimos como solo de B y W. Ahora el tema es que lo probamos en un sentido, tenemos que probarlo en otro también. La idea sería probar R o cualquier vector S como combinado por R. Entonces, S en este caso va a estar hecho por A por B más B por W, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para de esta expresión pasar a una expresión que tenga por un lado una suma con A y una suma con B, perdón, y una suma con W? Hay varias maneras, pero por ejemplo una sería pensar en mitades de esto, una mitad de B y una mitad de W. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esto de repetido dos veces, o podemos también pensarlo como por dos, no hay problema, ¿sí? Pero pensémoslo de ese lado. Entonces, ahora la tarea siguiente es tratar de escribir el segundo vector A más BW como una combinación del primero. Es decir, del R que sería C por B más W más D por B menos W. Para hacer esto vamos a separarlo en dos mitades, ¿sí? AB, un medio de AB más un medio de AB más un medio de BW más un medio de BW. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la idea sería compensar y mezclar con otras operaciones que nos incluyan esta resta de B menos W, que no es posible con lo que teníamos al principio, ¿sí? Igual es un poco, ya les digo, esto es más un tema de arte en el sentido de cómo uno creativamente puede armar el problema que de otra cosa, pero nada más, digamos. Fíjense, nosotros tenemos B y W que tienen una suma, que es lo que nosotros ya vimos al principio, y la idea es incluirles ahora la operación de resta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, ¿sí? Vamos a compensar de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, una forma de interpretar esto, ¿sí? Es que los coeficientes, por ejemplo, A de la suma que nosotros tenemos acá, pueden corresponderse si quieren con el primero. Entonces deberíamos tener otros que sean de la suma de W, por ejemplo, ¿sí? Como para tener una idea. Entonces, por ejemplo, deberíamos tener uno que sea un medio, ¿sí? De A por W, cosa de juntar estos dos y que esa suma sea posible. Ahora, si nosotros sumamos algo, inmediatamente tenemos que restarlo para cumplir lo que hacemos siempre, que es de no alterar el resultado de la cuenta. Entonces tenemos el menos un medio de A por W. Y esto nos sirve porque juntamos nuevamente otro de estos dos, ¿sí? Con la resta que efectivamente vamos a tener más adelante, ¿sí? Y lo mismo vamos a tener con, por ejemplo, el B, que en este caso tiene que estar en suma. Deberíamos sumarlo con alguno de estos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, sumamos un medio de B por B y luego restamos, de misma lógica, un medio de B por B. Entonces vamos a agrupar ahora todos como para que se vea la idea, ¿sí? Vamos a tener en cuenta
por un lado. Fíjense, vamos a tener el primero, A por B, ¿sí? Luego en este caso tenemos A por W en suma los dos. Vamos a tener el otro término, que en este caso tenemos A por B, ¿sí? Y ahora tenemos menos A por W, ¿sí? Luego vamos a tener un medio de B por B. Y en este caso después tenemos un medio de B por B corta. Y finalmente nos van a quedar estos dos. Un medio de B por W y un medio de B por B. Vamos a organizar todos de entrada. El azul, que en este caso como denominador común tenemos, como factor común tenemos un medio de A. O sea, vamos a tener un medio de A por B más W. Después vamos a tener estos dos. Es decir, tenemos como factor común un medio de A. O sea que en este caso tenemos B menos W. Luego vamos al otro, los dos. Que en este caso acá como factor común tenemos un medio de B. O sea que vamos a tener un medio de B por B más W. Y después tenemos estos dos. Que en este caso tenemos un medio como factor común también. Un medio de B. ¿Sí? Pero acá en este caso vamos a tener W menos B. Si es que hicimos bien las cuentas. Sí. Pero vamos a poner menos afuera para que sea más cómodo. Entonces en este caso vamos a tener B menos W. Entonces otra forma de agrupar esto sería la siguiente. Fíjense, ya avanzamos bastante. Fíjense, B más W es un factor común acá. Y también lo tenemos en este caso. Entonces podemos sacar factor común B más W. Y después lo que nos queda es la suma de estos dos números, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un medio de A más B. Y después, juntando estos dos, que van a tener como factor común B menos W. Y van a tener un medio también. Y acá en este caso tenemos A menos B. ¿Cuál es la moraleja de esto? Fíjense. S fue expresada con una combinación de constantes. Esto, llamémosle constante 1, y esto llamémosle constante 2, de la manera que se pide, por ejemplo, cualquier vector R, que sea una constante por B más W, el vector generador B' si quieren, de su espacio A, que era este, y otro mismo, un medio del vector de una constante C2 por el vector generador B más W. Entonces vale la reciprocidad de que los dos espacios pueden ser generados, o que el espacio puede ser generado por los dos vectores a la vez, los conjuntos de vectores, ¿no? En ejercicio 15, lo que tenemos que hacer en este caso es, dados los conjuntos del 1 al 5 que ustedes ven ahí, la idea es probar cuáles son bases o que generan a el espacio S que vemos en pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir un conjunto para que sea base, ¿sí?, de S? Entonces, de un determinado subespacio. Primero tienen que ser vectores, es decir, como condiciones para que sean para una base, en este caso, la primera de todas es que deben ser vectores linealmente independientes, ¿sí? Después que el conjunto de vectores, ¿sí?, B sub 1, B sub 2, así hasta B sub n, deben pertenecer al subespacio S, ¿sí? Y la tercera es que tienen que generar todos los elementos de S, es decir, tienen que ser expresados de esta manera como vectores generadores del subespacio en cuestión. Entonces, la idea acá es que corolario de esta condición, ¿sí?, es que si son n vectores, Li, para decirlo de una manera, para hablar de la cantidad de vectores, ¿sí?, en este caso, para que sea base, la dimensión de S tiene que ser igual a la cantidad de vectores que estamos hablando en cuestión. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué es lo más práctico? En este caso, trabajar con este resultado. Que sean linealmente independientes y dada la dimensión de su espacio, que la cantidad de vectores Li sea la que dice ahí. Eso por un lado. Entonces, en ese proceder, lo que vamos a hacer es justamente
primero tenemos que verificar cuál es la dimensión de S. Fíjense, esta es una ecuación homogénea de 4 variables y una ecuación sola. Entonces es probable que vaya a quedar 3 grados de libertad, es decir, que vamos a tener un subespacio de dimensión 3. Vamos a probarlo. Despejemos x4 en función de las otras, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a buscar x4, sumamos x4 a ambos lados, o sea que esto nos va a quedar x4 es igual a x1 más 2x2 más x3. Es decir, que si nosotros tenemos un x perteneciente a S de la forma x1, o sea, ¿no? X con las 4 coordenadas, entonces tenemos x1, x2, x3 y x4, lo único que vamos a poder hacer es trabajar todo en función de ese x4 que despejamos, no hay mucho más que hacer acá. Ahora, si sacamos los vectores generadores, ¿sí? En este caso vamos a tener que S está generado, ¿sí? En este caso sumamos, el vector de x1 va a ser 1, 0, 0, 1, después vamos a tener 0 para x2, ¿no? 0, 1, 0, 2, y luego para x3 tenemos 0, 0, 1, 1. Entonces esto lo que nos habla es que sabemos que son vectores linealmente independientes y por lo tanto la dimensión de S va a ser 3. Entonces, necesariamente de las opciones que tenemos acá, fíjense, estos son 3 vectores, no sabemos si son linealmente independientes o no, así que bueno, esto lo dejamos en duda en el 1. El 2 son 2 vectores, no alcanzan a ser 3, así que esta la descartamos. El 3 todavía no sabemos, el 4 no sabemos, ¿sí? Por las dudas, y bueno, después tenemos que seguir viendo las otras opciones. Entonces, como para que se vaya viendo. Fíjense en el caso del 5, ¿sí? La idea justamente es que acá el 5 deberíamos ver si los vectores son linealmente independientes. Lo son, de hecho, porque fíjense que ya están en forma escalonada, pero la dimensión de su espacio es 4, con lo cual tampoco corresponde con lo que estamos viendo. Entonces, después el resto, falta ver después lo siguiente, que sean linealmente independientes todos, lo cual no va a quedar otra opción más porque son vectores que triangularlos y verificar que sea así, y después tenemos que verificar que todos pertenezcan a su espacio. Entonces, para esto, sí, esa sería un poco la idea. Fíjense, entonces, en este caso, a vuelo de pájaro, si nosotros podemos ver si hay a la vista algún vector que nos llame la atención o algo, y si no, básicamente lo que hay que hacer es ir reemplazando y viendo que satisfagan todas las ecuaciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las opciones que ahora nos quedan entonces son la 1, la 3 y la 4. Vamos a ir reemplazando cada vector, ¿sí? De esto en la ecuación que vemos si todos satisfacen las ecuaciones correspondientes, y después lo que hay que hacer es triangularlos en forma escalonada y ver si son linealmente independientes o no. ¿A qué conclusión llegamos con este caso? De todo lo que nosotros vimos acá, básicamente ninguno de los conjuntos, es decir, todos los conjuntos acá lo que vimos es que, si bien, por ejemplo, estos dos, el 1 y el 3, pertenecen a S porque todos los vectores cumplen con pertenecer, pero la dimensión de ellos es 2, porque tienen un vector que es combinación lineal con los otros dos primeros. Y 4, si bien es de dimensión 3, pero no pertenece a S, con lo cual la conclusión final es que ninguno de los vectores del conjunto de vectores genera el subespacio S que nos pide. Bien, lo que nos piden en el punto 16 es lo siguiente. Vamos a tener que comprobar que esto es un subespacio, ¿sí? Es un subespacio generado por los polinomios de grado 2, tal que la primera derivada nos da igual que la imagen, ¿sí? De el polinomio en grado 0. Entonces, la idea es demostrar que es un subespacio y hallar una base de P2 que contenga la base que encontramos en la primera parte. Eso es un poco la idea.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recuerden ustedes que para que sea subespacio tienen que cumplirse 4 axiomas. El primero, ¿sí?, es que en este caso S pertenezca a un R a la N, ¿sí?, o a un espacio vectorial, ¿sí?, en este caso barra espacio vectorial, barra espacio polinómico, el que sea. En este caso lo cumple porque es un espacio de polinomios. Después la segunda condición es que el elemento nulo pertenezca al subespacio. En este caso, ¿cuál es el elemento nulo de un espacio de P2? En este caso es el polinomio donde tenemos 0 por t cuadrado más 0 por t más 0, es decir, 0. Fíjense, en este caso, en el polinomio de nulo, ¿sí?, la imagen en 0 del polinomio nulo es 0, con lo cual perfecto, y la derivada en 0 también es 0 por ser derivada de una constante, con lo cual acá se cumplen las dos condiciones sin mayores inconvenientes. El tema lo tenemos ahora, hay que corroborar en la tercera, por ejemplo, es si nosotros tenemos dos elementos, F perteneciente a S y G perteneciente a S, si la suma de los dos pertenece a S. Eso es lo que tenemos que preguntar. Entonces vamos a tener F perteneciente a S, debe cumplir esta condición, su derivada en 0, ¿sí?, debe ser igual que su imagen en 0. Luego tenemos G perteneciente a S, lo mismo, su primera derivada en 0 debe ser igual a su imagen en 0, y entonces vamos a tener F más G, en este caso esto nos va a dar F más G prima en 0, nos va a dar F más G evaluada en 0. Por propiedad de las derivadas, la derivada de una suma se puede separar en la suma de las derivadas, es decir, esto puede ser F' en 0 más G' en 0, y si reemplazamos con lo que tenemos acá, F' en 0 nos da F en 0, y luego G' en 0 nos da G0, y esto es lo mismo que F más G compuesta en 0, que es lo que vemos de acá. Por lo cual, esta propiedad se cumple sin inconvenientes. Y después vamos a ver qué es lo que pasa en la cuarta, donde nosotros tenemos un K real y un F perteneciente a S. Entonces K perteneciente, perdón, lo dije mal, K por F tiene que ser perteneciente a S. Tenemos que corroborar si esto es cierto. Entonces vamos a tomar el mismo F que hemos definido acá. Entonces, dado esto, K por F es lo mismo que si nosotros tenemos K por F' en 0, esto nos va a dar K por F en 0, ¿sí? Entonces, nosotros lo que sabemos es que K por F en 0, o F, digamos, derivado, evaluado en 0, nos va a dar lo mismo que si nosotros sacamos la constante por fuera y luego derivamos la función. Es lo mismo evaluando la función acá, o sea que esas dos propiedades se van a cumplir sin mayores inconvenientes. Porque ahí ya tenemos las 4 propiedades, ahora la idea es cumplir el segundo punto, ¿sí? Armar una base de P2 que contenga a la base vista en este caso. ¿Cuál es la base? ¿Cuál puede ser una base de esta igualdad? Bueno, pensémoslo de la siguiente manera. Pensemos en la base canónica de los polinomios de grado 2, ¿sí?, y tratemos de adaptarla a esto que nosotros vemos a continuación, ¿no? Entonces, un polinomio de grado 2 cualquiera es, como ustedes lo conocen de cálculo de CBC, análisis de CBC y demás, tenemos coeficientes multiplicados a las tres partes del polinomio, la parte cuadrado, la parte lineal y la parte constante, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí?, donde los A sub I en este caso son números reales, no hay mucho más misterio que eso. Pero tratemos de verlo en este caso, fíjense. Si derivamos este polinomio, esto lo que nos va a quedar es 2 por A2 por t más A1, y luego la idea sería evaluar ambos casos en 0 y ver para qué valores se cumple esa igualdad. Entonces vamos a tener P en 0 va a anular este componente y este componente y va a dejar solamente la constante. P' en 0 va a anular este componente y va a dejar A1 como constante. Y como en este caso ambos son iguales por esta igualdad, esto lo que dice es que A sub 0 es igual a A sub 1. Entonces ese es el dato clave para caracterizar a vectores o elementos que pertenezcan a ese subespacio. Entonces ahora reemplacemos este dato en la base original, es decir, la base original, fíjense ustedes que era esto, este es nuestro nuevo dato, con lo cual lo que habría que hacer es introducirlo, vamos a expresar todo en función de A sub 0 como para que sea más prolijo. Entonces
vamos a reemplazarlo aquí. Entonces esto nos va a quedar finalmente. P nos va a quedar como a sub 2 por t cuadrado más a sub 0 por t más a sub 0. Si sacamos factor común acá, vamos a tener que P nos va a quedar a sub 2 por t cuadrado más a sub 0 por t más 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? Tenemos una base, pero no es una base completa, por el hecho de que si bien nosotros tenemos individualmente identificados la combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí?, son generadores de subespacio, pero justamente la idea es que necesitamos, o sea, primero corroborar que sean LI, ¿sí?, pero necesitamos 3 elementos para armar la base de P2. Entonces empecemos corroborando si ambos son LI con lo que vimos al principio, o expresándolo en términos de la base canónica, ¿sí? Entonces vamos a verlo de este lado, ¿sí? Vamos a copiar de vuelta acá. P2, esto nos va a quedar como a sub 2 por t cuadrado más a sub 0 por t más 1. Entonces vamos a empezar con el primero. T más 1, ¿sí?, en términos, tenemos que pensarlo en términos de 1, de t y de t cuadrado, que es la base canónica para los P2, ¿no? Fíjense, podemos tomarlo como 1 multiplicado por 1 más 2 más 1, perdón, por t más 0 por t cuadrado. Es decir, pensemos en un vector en coordenadas de la base canónica de P2, ¿sí?, va a ser 1 acá y 0 acá, ¿sí? Esto sería, ya les digo, este vector expresado en base canónica de los polinomios de grado 2. Empecemos ahora con t cuadrado. En este caso sería 0 por 1 más 0 por t más 1 por t cuadrado, es decir, tendríamos el vector 0, 0, 1. Y en este caso, para ver si son LI, los ponemos y vemos que ya están escalonados, así que se cumple. Entonces la idea acá es ver cómo lo extendemos a la base de P2. En este caso la base de P2, como tiene 3 coeficientes, fíjense que la base de P2 original tiene a sub 2, a sub 1 y a sub 0, necesitamos 3 vectores linealmente independientes. Entonces, por esto, este va a ser de t cuadrado, que viene así, de t y de la constante. Necesitamos 3 vectores. Entonces, uno que podemos extender, por ejemplo, sería incluir uno que ya esté diagonalizado, ¿sí? Entonces, triangulado, perdón. Entonces acá vamos a tener 1, 1, 0. Supongamos que ponemos el vector de la base canónica 1, 0, 1 y después podemos poner el 0, 0, 1. O podemos poner cualquiera que sea linealmente independiente con los 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 vectores, todos LI y por lo tanto generan P2, ¿sí? Entonces vamos a tener, en este caso, para la base nueva, según las coordenadas de lo que vemos acá, vamos a tener, recuerden, esto es para la constante, esto es para el t lineal y esto es para el t cuadrado. Entonces, en el primero vamos a tener 1 de la constante más t, ¿sí? Vamos al segundo, en este caso tenemos 0, t y 0, o sea que tenemos t simplemente, y acá tenemos 0, 0, t cuadrado. Ya con esto arman la base que necesitan para este caso. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.